anterior estuvimos hablando sobre el Vedanta y especialmente el Advaita Vedanta. Y llegamos a la conclusión de que la principal propuesta, la doctrina que propone el Advaita Vedanta, es la doctrina de unidad, el poder descubrir y realizar a través de una experiencia que somos uno con la conciencia divina o uno con Brahman, como se denomina esta conciencia divina en el Vedanta. Y vimos que las frases más importantes en el Advaita Vedanta, estas frases de realización, de unidad con Brahman, con esta conciencia cósmica y divina, son las frases como Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, Soham, yo soy eso, yo soy Brahman. Lo que quiere decir el Advaita Vedanta fundamentalmente es que debemos realizar y alcanzar esa conciencia de unidad. Y llegamos a esa conclusión de que entonces la definición de yoga como la unión de la conciencia individual con la conciencia divina, la unión del alma individual con el alma suprema, esa definición del yoga es una definición desde el punto de vista del Vedanta. Es una definición desde el punto de vista esencialmente del Vedanta. Porque ahora vamos a ver que el Samkhya, que es realmente la parte teórica, el fundamento teórico del yoga clásico, en su forma antigua, el yoga realmente estaba relacionado intrínsecamente con el Samkhya, más que con el Vedanta. Y la clase pasada hablamos de esto, que esta visión del Vedanta como la parte teórica del yoga es algo más moderno. Y que en tiempos antiguos, en la era clásica del yoga, en la era antigua del yoga, se relacionaba muchísimo más el yoga con el Samkhya. Y realmente, si leen el Bhagavad Gita, por ejemplo, se van a encontrar con que Krishna, la suprema deidad, le dice a Arjuna, con quien está hablando en este diálogo del Bhagavad Gita, que realmente el Samkhya y el yoga son una misma cosa, son lo mismo, que no hay diferencia entre el Samkhya y el yoga. Y le dice esto porque realmente el Samkhya vendría a ser la teoría, el fundamento teórico de todas las prácticas del yoga. Y el yoga vendría a ser el medio, la forma, las prácticas para poder alcanzar el propósito que propone el Samkhya. Pero es curioso porque también entonces en estos tiempos el yoga también es el medio para alcanzar el propósito que propone el Vedanta. Entonces no hay oposición alguna realmente. Todas estas corrientes filosóficas no se oponen realmente, se nutren entre sí. Todas se nutren entre sí. Pero desde un punto de vista clásico, el Samkhya y el yoga son las que están más intrínsecamente relacionadas, ¿sí? Desde un punto de vista clásico. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es el Samkhya. Y ya en las próximas clases vamos a focalizarnos esencialmente en el yoga de Patanjali, pero es importante que entiendan un poquito, al menos, los fundamentos del Samkhya, porque el yoga de Patanjali está completamente basado y fundamentado en el Samkhya. Los 8 pasos de Patanjali, que son los 8 pasos del yoga, yamas, niyamas, asanas, pranayamas, introspección, concentración, meditación, todos esos pasos que propone Patanjali están fundamentados en el Samkhya. Entonces, sí es importante que sepan un poco sobre la doctrina del Samkhya y que lo lean. Además de lo que van a escuchar hoy en esta clase, lean por favor el artículo, lo que tienen subido al aula virtual sobre el Samkhya, ¿sí?
Entonces, la palabra Samkhya literalmente significa enumeración o análisis. Y esto se debe a que literalmente la doctrina está basada en la enumeración de los 24 elementos de los cuales está conformado este mundo material, que en el Samkhya se denomina Prakriti, la naturaleza material. Y el elemento número 25 vendría a ser Purusha, que es el espíritu, que es completamente distinto a Prakriti. Están completamente separados, pero lo que dice el Samkhya es que estos dos elementos, estos dos principios, ambos son eternos, ambos son reales, ambos existen, siempre existieron y nunca dejarán de existir, tanto el espíritu como la materia y toda la naturaleza material. Y ahí nos encontramos con una gran diferencia con el Advaita Vedanta de Shankaracharya que veíamos la clase anterior, que dice que realmente lo único que existe es Brahman, lo único que existe es la conciencia divina. Y este mundo material, dice el Vedanta, es realmente ilusorio, no es real. Y dice, si recuerdan, que no es real porque no es eterno, es efímero. No es eterno, por lo tanto no es real. Pero el Samkhya no. El Samkhya propone firmemente que tanto el espíritu, Purusha, como la materia y todo lo que la materia involucra, que ahora lo vamos a ver, ambos son principios eternos. Bien, eso es importante como primera diferencia entre estas dos escuelas filosóficas y como algo muy importante que propone el Samkhya, porque el Samkhya es una escuela dualista. No hay unidad en el Samkhya. En el Samkhya hay diferenciación, hay dualidad. Purusha por un lado, Prakriti por el otro lado. El Advaita Vedanta, al contrario, no hay dualidad, hay unidad. ¿Sí? Esa es la principal diferencia que deben saber entre estas dos escuelas de pensamiento. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, ¿sí? De que una es dualista y la otra es no dualista, a pesar de eso, el propósito sigue siendo el mismo. El propósito tanto del Advaita Vedanta como del Samkhya es liberar al alma de su falsa identificación con la materia, poder liberar al espíritu, a Purusha, como se le denomina en el Samkhya, o al Atman, como se le denomina en el Advaita Vedanta o en el Vedanta. El propósito de ambas doctrinas filosóficas es lograr liberar al espíritu de la materia y que el espíritu pueda reidentificarse con su verdadera identidad y poder liberarse de su falsa y fuerte identidad con la materia. Si el propósito sigue siendo el mismo. Y así como el Vedanta, el Samkhya también propone que la forma de lograr ese propósito es a través del conocimiento, de ese reconocimiento de la verdadera identidad espiritual. Es decir, que no se puede obtener ese objetivo tan elevado tan solo con una idea o un pensamiento y un análisis filosófico. Lo que proponen ambas doctrinas es que uno debe realizar, poder experimentar esa identidad espiritual. Y por eso es que ambas se relacionan tanto con el yoga, porque el yoga es la forma, es el medio, es la práctica concreta para poder realizar, tener la realización que estas doctrinas filosóficas están proponiendo. ¿Sí? Entonces, propósito, poder desidentificarse de la identidad material y poder reconocer y poder identificarse con la identidad espiritual. Eso es muy claro.
¿sí? Ese es el propósito de ambas doctrinas filosóficas. Liberarse de la falsa identificación con la identidad material y todo lo que eso significa, que ya lo vamos a ir viendo, y volver a identificarse con la identidad espiritual, que está completamente libre de sufrimiento. Esa es la razón por la cual queremos volver a conectarnos con esa identidad espiritual, porque nos damos cuenta que en este mundo material, a pesar de que hay momentos de felicidad y de alegría y de placer, esencialmente el mundo material está permeado por sufrimiento. Y esto es algo que el Samkhya quiere dejar muy claro. Y es igual que el budismo. Una frase muy importante en el Samkhya es Sarvam eva dukkha mayam. Todo en este mundo material, maya, todo en este mundo material está lleno de sufrimiento y de miseria. Entonces, lo que queremos lograr, una vez que nos damos cuenta de esto, porque a veces no nos damos cuenta de que la esencia de este mundo material es el sufrimiento. Pero cuando tenemos la suerte, la fortuna de abrir los ojos y empezar a despertar y darnos cuenta que a pesar de que tenemos momentos de alegría, de felicidad, y nos gustan muchas cosas de este mundo material, en esencia, detrás de todo lo que hay sufrimiento. Detrás de todo lo que hay en este mundo material hay miseria. Y cuando empezamos a ver eso, se empieza a generar en nosotros un deseo por liberarnos de ese sufrimiento, por liberarnos de esa miseria. Y empezamos a buscar las formas de poder lograrlo. Y la filosofía que nos enseñe a poder liberarnos de esa miseria. Y estas filosofías que nos enseñan a liberarnos del sufrimiento, lo que nos están diciendo es que la forma de liberarnos del sufrimiento es poder desidentificarnos de esa identidad material, y nos dicen cómo, y poder volver a identificarnos con nuestra identidad espiritual. Y nos dan a través del yoga todos los medios para poder lograr esa realización. ¿Sí? Pero el punto de partida que tiene el Samkhya, así como el budismo, es ese. Todo en esta vida está permeado por sufrimiento. Mi propósito como aspirante espiritual en este camino es liberarme de ese sufrimiento. El Samkhya me propone que para liberarme de este sufrimiento lo que tengo que lograr es la desidentificación con mi identidad material, que es muy difícil, porque es una fuerte y arraigada identificación que tengo con esa identidad material, que ahora vamos a ver qué es lo que la compone, y que yo pueda volver a identificarme con mi identidad espiritual. No es fácil, es un trabajo, pero también me dan las herramientas para poder lograrlo. ¿Bien? Ahora, otra diferencia pequeña que existe con el Vedanta, entre el Sankhya y el Vedanta, es el conocimiento que yo tengo que alcanzar para lograr esta liberación del sufrimiento. El Samkhya lo que me dice es que yo tengo que lograr entender, obtener el conocimiento de que yo soy diferente de la materia, de que yo soy un ser espiritual, soy un espíritu, Purusha, totalmente distinto y no tocado por la materia. Distinto y no tocado por la materia. Ese es el conocimiento que yo tengo que alcanzar desde el punto de vista del Samkhya, y a eso le llaman Viveka Gyanam, el poder de discriminación, discriminar entre lo que soy y lo que no soy. El Vedanta, por otro lado, me dice que el conocimiento que yo tengo que alcanzar es que soy uno con la conciencia divina y que el mundo material realmente no existe, es una ilusión, y que cuando logre desprenderme de esa ilusión, me daré cuenta que yo soy uno con todo lo que existe
y todo lo que existe es solo Brahman, es solo conciencia divina y pura conciencia, eterna, divina, llena de dicha, llena de sabiduría y existe eternamente. Y si me vuelvo a identificar con esa identidad, entonces cesa el sufrimiento. Es muy parecido, pero tienen sutiles diferencias. Ahora, vamos a ver la teoría en la cual se fundamenta el Samkhya. El Samkhya se fundamenta en una teoría que se llama la teoría de Purusha y Prakriti. Purusha es el espíritu, el alma, y Purusha, para el Samkhya, no tiene ningún atributo, carece de cualquier atributo. Es eterno, indiferente, inactivo, desprovisto de ninguna cualidad y tampoco tiene ningún deseo. También se conoce a Purusha como el drashta, el testigo, el que ve, el que observa, pero no interviene, no juzga, no reacciona. Es la conciencia testigo, el espíritu, Purusha. Ese es un principio para el Samkhya. Y el otro principio es Prakriti, que es la naturaleza material o el mundo material. Y lo que dice el Samkhya es que Prakriti es tan real y tan eterna como Purusha. Pero a diferencia de Purusha es dinámica y creativa. Y Prakriti, para el Samkhya, es la fuente de todo el universo. Es infinito, no tiene principio y no tiene final, igual que Purusha. No tiene principio y no tiene final. Y Prakriti, y de esto hablamos brevemente en la clase anterior, está compuesta por 3 gunas. Lo que compone a Prakriti son las 3 gunas, de las cuales hablamos brevemente la clase anterior, que son sattva, que es el equilibrio, la pureza, la bondad, la luminosidad, sattva; rajas, que es el movimiento, la acción, la pasión y el deseo, rajas; y tamas, que es la inercia, la oscuridad, la ignorancia, la ociosidad. Sattva, rajas y tamas. Estas son las 3 fuerzas que componen a Prakriti y que impulsan a Prakriti a manifestarse, a crearse, a evolucionar en los distintos componentes y elementos que componen a la materia manifiesta como la conocemos hoy en día, como la vemos hoy en día. Es decir, que todo lo que existe en este mundo material para el Samkhya está compuesto por estas 3 gunas, por estas 3 cualidades de la naturaleza material, en diferentes proporciones. Algunos elementos, incluidos nosotros, nuestra identidad material y física, algunos tenemos más porcentaje de tamas y menos de rayas y sattvas. Otros tenemos más sattva, más porcentaje de sattvas y menos de rayas y menos de tamas. Y lo que nos dice el Samkhya es que para poder establecernos en un lugar en donde podamos empezar a identificarnos con nuestra identidad espiritual, lo primero que tenemos que hacer es empezar a elevar el porcentaje de sattva en nuestra personalidad. Empezar a movernos desde tamas, que es la oscuridad, la inercia, la ignorancia, la ociosidad. Tamas es un estado en el que la gran mayoría de los seres humanos vivimos, es la cualidad que predomina a la mayoría de los seres humanos. Tamas, la ignorancia, la oscuridad,
la inercia, la ociosidad. Quizás algunos se identifican con eso o ven que las personas, la gran mayoría de las personas que están a nuestro alrededor, se identifican fuertemente con esa cualidad tamásica. Y muchas otras personas también tienen un gran porcentaje de rayas, de pasión, de deseo, de acción, de movimiento, de esa capacidad de moverse, pero la mayoría son esencialmente tamásicas. Y menos porcentaje de personas que podemos ver a nuestro alrededor tienen un mayor componente o porcentaje de sattva, de luminosidad, de bondad, de claridad, de pureza, de equilibrio. Eso son los yogis, esos son los sabios. Ese es el lugar al que nos tenemos que empezar a mover. Ese es el lugar hacia donde tenemos que empezar a transformar nuestra personalidad para tener una oportunidad de realizar ese estado tan elevado de entender y experimentar que soy un ser espiritual, que no soy toda esta materia, este cuerpo, esta mente, los sentidos, los objetos de los sentidos. No soy eso, soy distinto. Para poder tener esa realización, lo primero que me dice el Samkhya es: empieza a moverte de tu estado tamásico, utiliza el porcentaje de rayas, de acción, de pasión, de movimiento, de deseo que tienes, utiliza eso en una forma inteligente, para moverte de la oscuridad hacia la luz, para empezar a trasladarte de la ignorancia a la sabiduría, para empezar a moverte de la ociosidad al equilibrio, a la claridad, a la luminosidad. Y ese es el propósito del yoga, moverte de tamas, utilizando la fuerza de rayas para establecerte en sattvas. Y solo así vas a poder tener la posibilidad de experimentar tu verdadera naturaleza espiritual. De otra forma, estas gunas son muy poderosas, tienen mucho poder. Guna significa cuerda, son sogas que literalmente nos atan a este mundo material. Y la cuerda que tiene mayor poder es la tamásica, es la que nos tira para abajo, la que no nos permite salir a la superficie y no nos permite levantarnos temprano en la mañana y no nos permite, cuando hay un día de lluvia, a pesar de eso, salir, ponerme en movimiento, hacer lo que tengo que hacer para tener claridad mental, para poder establecerme en la bondad, en el equilibrio, en la sabiduría. Entonces, las gunas es un elemento muy importante que deben tener en cuenta. Y así como todo en este mundo material está compuesto por estas gunas, los alimentos también están compuestos por las gunas. Entonces van a haber alimentos que sean sádvicos por naturaleza, como son los granos, las frutas, ciertas verduras, el agua. Hay otros alimentos, luego les voy a subir al aula virtual una lista de los alimentos que son sádvicos, rajásicos y tamásicos, que eso es muy importante. Luego hay alimentos que son rajásicos por naturaleza, el alcohol, la carne, el vino, y alimentos que son tamásicos por naturaleza también, que me tiran para abajo y me llevan a la ociosidad, a la inercia, no poder moverme. Entonces es bueno conocer cuáles son estos alimentos. Y los yogis se alimentan solamente con alimentos sádvicos, porque saben el propósito que tienen en mente, es moverme hacia sattvas. Entonces todo lo que me tire hacia la oscuridad, todo lo que me mantenga en la ignorancia, todo lo que me mantenga en tamas, lo voy a empezar a dejar de lado. Y ese es el desapego del cual se habla en el camino del yoga y del Samkhya. Me desapego, suelto lo que no me sirve.
me desapego de lo que me está manteniendo en la ignorancia, porque yo sé a dónde quiero ir. Me quiero mover de aquí, de la oscuridad hacia la luz. Entonces, usando mi inteligencia, que se va a ir refinando y purificando cada vez más a través de la práctica del yoga, utilizando mi inteligencia, empiezo a elegir todo lo que me lleve hacia sattvas y empiezo a dejar todo lo que me mantenga en tamas. Y eso incluye el alimento, eso incluye las personas con las que me rodeo, eso incluye lo que veo, lo que entra por mis ojos, lo que miro en la tele, lo que leo. Eso incluye lo que entra por mis oídos, la música que escucho, lo que escucho en la radio, lo que escucho en la tele, las conversaciones en las cuales me involucro. Entonces, todo lo que entra a través de mis sentidos, empiezo a considerarlo desde el punto de vista de las gunas. Y me voy a alimentar, porque el alimento no solo entra por la boca, el alimento entra por los 5 sentidos. El alimento entra por los ojos, por los oídos, por los labios, por la boca, por la piel. Entonces, todo lo que entra a través de mis 5 sentidos, lo ideal es que tenga un alto porcentaje de sattva, de bondad, de luminosidad, y que tenga un bajo porcentaje de tamas. ¿Sí? Ese es un concepto importante. Y ya les vamos a subir al aula virtual para que tengan una idea cuáles son los alimentos, las comidas que son sáttvicas por naturaleza, por esencia, cuáles son tamásicas y cuáles son rajásicas. Ahora, no se preocupen, no tienen que ser completamente radicales y decir, no, desde mañana dejo todo esto y solo como esto. No funciona así. La práctica del yoga es una práctica de purificación en sí misma. El yoga tiene un componente de purificación muy alto. Y esa purificación va sucediendo de forma gradual, dependiendo de la intensidad de la práctica también. Mientras más uno practica, entonces esa purificación va siendo cada vez más rápida también. Y a medida que uno se va purificando, va naturalmente obteniendo esa capacidad de discriminar, de desapegarse de una forma natural, no a través de la mente y obligándome a dejar de comer todo eso y solo comer esto, sino de una forma natural porque se despierta la inteligencia, la energía inteligente del cuerpo. Esa energía que me dice esto no te sirve para el camino en el que estás y esto sí te sirve. Entonces permítanse sentir esa purificación que va generando el yoga y no sean tan radicales. Permítanse que esa purificación sea de forma gradual. Es bueno que sepan qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Pero si se lo imponen desde un lugar de la mente conceptual, obsesiva y racional, eso va a durar poco tiempo. Puede ser que hoy decidan ser vegetarianos y no comer nada de carne y solo comer todos los granos y frutas y solo agua, pero si realmente no viene desde adentro, desde una real purificación y sentimiento del cuerpo, va a durar poco. Lo pueden hacer por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero luego si no siguen practicando, quizás vuelvan a los mismos alimentos tamásicos o rajásicos en poco tiempo. Entonces, algo importante a entender, en el camino del yoga, y lo que propone el Samkhya, es que es un camino gradual, de esfuerzo constante, de práctica constante y de una purificación que es constante, pero gradual también. Y uno se va sacando gradualmente las capas de oscuridad y va empezando a percibir la luminosidad intrínseca que está en su interior. Y la naturaleza, la inteligencia natural de esa luminosidad, de ese ser espiritual que existe dentro de nosotros, se empieza a manifestar y nos empieza a dirigir. Y no tiene que ser algo mecánico
y autoimpuesto. ¿Bien? Entonces, todo lo que existe en este universo, incluidos nosotros, es una combinación fija de estas tres gunas. Todo lo que existe, incluido nuestro compuesto material, nuestro componente material, es una composición fija. Fija quiere decir que, por ejemplo, una manzana tiene tal porcentaje de sattvas, tal porcentaje de tamas y tal porcentaje de rayas. Y todas las manzanas tienen ese porcentaje. El arroz tiene tal porcentaje de rayas, tal porcentaje de tamas y tal porcentaje de sattvas. Y ese tipo de arroz, el integral, por ejemplo, es así. El ser humano tiene tal porcentaje de rayas, de tamas y de sattvas, pero, a diferencia de los otros elementos de la naturaleza material, tiene la capacidad de incrementar o bajar estos porcentajes, dependiendo de las acciones que realiza. Y esa es la genialidad de tener esta vida humana, que podemos decidir y modificar el porcentaje de estas gunas en nuestra composición material. Y para eso es la práctica del yoga. Entonces, Prakriti, cuando está en su forma no manifiesta o indiferenciada, Prakriti puede estar manifiesta o no manifiesta, vyakta, manifiesta, o avyakta, no manifiesta, pero siempre existe en una forma latente o potencial o en una forma manifiesta, como una semilla de un árbol. El árbol lo puedo ver porque creció y se manifestó, o está en forma potencial dentro de una semilla, pero el árbol existe, potencial o manifiesto, pero existe. Toda la naturaleza material, Prakriti, puede estar en esas dos formas, manifiesta o no manifiesta, pero es eterna y siempre existe. Ahora, Prakriti se empieza a manifestar, empieza a salir de su forma no manifiesta a su forma manifiesta, cuando se genera un desequilibrio en las gunas. Si las gunas estuviesen en un estado de total equilibrio, no habría movimiento. Entonces, Prakriti se mantendría en su estado latente, no manifiesto, y este mundo natural, este mundo material que percibimos, no estaría de esta forma, estaría en forma latente. Ahora, cuando se genera un desequilibrio en las gunas y no se sabe realmente bien por qué se genera ese desequilibrio, de dónde viene ese desequilibrio, algunas escuelas proponen que ese desequilibrio de las gunas lo genera Purusha de alguna forma, mira a Prakriti, el espíritu mira a Prakriti y genera un desequilibrio, y de ahí se genera la manifestación como la conocemos hoy. Y otras escuelas dicen que no, que Purusha no tiene nada que ver con Prakriti y que ese desequilibrio se genera por una causa que se desconoce, y por ese desequilibrio se genera la manifestación de Prakriti. No es demasiado relevante. Lo que sí es relevante es que cuando las gunas están en un estado de desequilibrio, se genera la manifestación de Prakriti y todos sus elementos. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que propone el Samkhya en esta descripción de los 24 elementos y el 25 que es Purusha, es una visión del macrocosmos. Y en una visión microcósmica, todo lo que está en el macrocosmos está en el microcosmos que somos nosotros. Es decir, que cuando las gunas en nosotros están en un estado de desequilibrio, estamos atados a este mundo material. Cuando empezamos a generar un equilibrio en las gunas, empezamos a generar lo opuesto, que es el estado de disolución de la materia. Y de esa forma se genera la conexión con el espíritu.
Esto no es muy fácil de entender, pero así como el Samkhya propone que la materia, y por lo tanto la identificación de Purusha con la materia, se genera por el desequilibrio de las gunas y la manifestación del mundo material, así también el Samkhya propone que la forma de volver a conectarse con Purusha es la disolución de ese mundo material y la desidentificación de ese mundo material. Eso no es tan fácil de entender, pero no importa, no es tan importante. Lo que sí deben de entender es la forma en que el Samkhya propone que está compuesto el mundo material. Y esa es la evolución de los elementos. Entonces, Purusha por un lado, el espíritu, Prakriti por otro lado, el mundo material. Purusha, el espíritu, completamente diferente, no tocado por la materia, está aquí. Y Prakriti, la materia, empieza a través del desequilibrio de las gunas, empieza a generar distintas evoluciones. Y estas evoluciones de Prakriti evolucionan una de otra, en un orden. Son 24 en total. Y si leen, por casualidad, el capítulo 13 del Bhagavad Gita, van a encontrarse también con el análisis de estos 24 elementos, como los vamos a ver ahora. Entonces estos 24 elementos evolucionan a través del desequilibrio de las gunas. Y empieza por generar Prakriti en su forma indiferenciada. Prakriti en su forma inmanifiesta. De Prakriti evoluciona lo que en el Samkhya se conoce como Mahat, que lo podemos traducir como el intelecto o la parte de mi personalidad que toma decisiones. Habíamos hablado sobre Buddhi, el aspecto de la mente que tiene la capacidad de discriminar, la parte más pura de la mente, Buddhi, la que cuando llega a un estado de sattvas es la que nos permite tener la realización de nuestra identidad espiritual. Buddhi es muy parecido o es lo mismo a Mahat. Entonces, la primera evolución de Prakriti es Mahat, el intelecto. Luego, de Mahat, de ese intelecto, evoluciona Ahamkara, que es el sentido del yo, el ego, o el sentido de identidad. No con el espíritu, sino ya con la materia. Estamos ya dentro de Prakriti. Entonces, de Prakriti evoluciona el intelecto. Del intelecto evoluciona el sentido del yo, Ahamkara. Aham es yo soy, Aham, Ahamkara, el sentido de yo en identidad con la materia. Luego de el ego, luego de Ahamkara, evoluciona la mente, que la podemos llamar como el Samkhya la denomina Manas, que es la mente que analiza lo que percibimos a través de los sentidos. Es la mente racional, que analiza todo lo que entra a través de los sentidos. Luego vienen los 5 sentidos. Luego de la mente continúa evolucionando Prakriti en los 5 sentidos a través de los cuales adquirimos conocimiento en este mundo material. El primero es el gusto, luego viene el olfato, el tacto, la vista y la audición. Entonces, del elemento 5 al 9 son los 5 sentidos por los cuales adquirimos el conocimiento de este mundo material y de todo lo que existe en esta naturaleza material. Luego, del elemento 10 al 14, continúa evolucionando Prakriti y empiezan a evolucionar los 5 sentidos a través de los cuales realizamos acciones en este mundo material. Y esos son
los pies, las manos, la voz, el ano y los genitales. Esos se llaman los órganos de acción, los karmendriyas. Los órganos de percepción, que eran los 5 anteriores, son los gyanendriyas, los órganos de percepción. Luego están los karmendriyas, los órganos de acción, a través de los cuales yo me muevo en este mundo material, realizo acciones en este mundo material, pies, manos, voz, el ano y los genitales. Prakriti sigue evolucionando y del elemento número 15 al 19 están los 5 Tanmatras. Los 5 Tanmatras son los objetos percibidos a través de los sentidos. En el mundo material, lo que yo percibo a través de mis 5 sentidos, que son todos los sabores, todos los aromas, todas las sensaciones del tacto, el color y la forma y los sonidos. Es decir, todo lo que percibo a través de mis sentidos, los objetos de los sentidos, donde mis sentidos están todo el tiempo en esos objetos de los sentidos. En el yoga, lo que quiero hacer es empezar a retraer los sentidos de los objetos de los sentidos para que se puedan ir hacia el interior y la mente pueda irse hacia el interior, porque de otra forma la mente está siempre analizando lo que entra a través de los sentidos y los sentidos están siempre puestos en los objetos de los sentidos y estoy siempre en el exterior. Entonces, siempre estamos buscando el camino inverso en el yoga, estamos yendo contra la corriente. Lo que hacemos en el yoga es dejar los objetos de los sentidos, permitir que los sentidos se proyecten hacia el interior, darle un descanso a la mente de estar analizando todo el tiempo lo que viene de mis sentidos, y de esa forma permitir que la mente empiece a entrar en un estado de calma, de silencio, y pueda empezar a trabajar en el interior, en refinarse, en empezar a tener vistazos de mi identidad espiritual. Entonces, luego Prakriti sigue evolucionando y del elemento 20 al 24 están los 5 Mahabhutas. Estos ya son los 5 elementos burdos, que son el espacio en orden, ¿sí? El espacio, del espacio evoluciona el aire, del aire evoluciona el fuego, del fuego evoluciona el agua, y del agua evoluciona la tierra. Y estos 5 elementos primarios de la materia están tanto en el macrocosmos como en el microcosmos que soy yo, que somos nosotros. Todos estos 5 elementos, espacio, aire, fuego, tierra y agua, están dentro de nosotros también. Y con estos 5 elementos trabajamos muchísimo en el Tantra. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Luego, esos son los 24 elementos que propone el Samkhya, que el Samkhya sostiene, de los cuales está compuesta esta naturaleza material a la cual denomina Prakriti. Y luego, por otro lado, completamente distinto a Prakriti, está el elemento número 25, o el elemento número 0 realmente, que es Purusha, el espíritu, completamente distinto a Prakriti, igual de real, igual de eterno, pero distinto y no tocado por este mundo material. Entonces, Purusha y Prakriti conforman 2 entidades autónomas e independientes. Y tal como lo dice Patanjali, a quien vamos a ver en las clases siguientes, la causa original
de esta asociación o esta errónea identificación entre Prakriti y Purusha se conoce en el Samkhya como avidya y en el Vedanta también, que es la ignorancia de la verdadera identidad espiritual. Como Purusha ignora su identidad espiritual, empieza a asociarse a través del intelecto con Prakriti. Y esa asociación se empieza a volver cada vez más intensa a través de las gunas. Estas cuerdas, estas sogas, empiezan a amarrar a Purusha, a Buddhi realmente, cada vez más fuertemente al mundo material. Y no es solamente hasta que llega un arma muy poderosa, que esto lo dice en el Bhagavad Gita, es la única arma para poder cortar con estas cuerdas y con esta ignorancia, es viveka, la discriminación, el poder de discriminar entre lo que es y lo que no es. Pero ese poder de discriminación lo tengo que despertar, es una energía que está dormida. Tengo que despertar ese poder de discriminación, esa sabiduría interna, intrínseca que está escondida. Podríamos decir que también está en una forma latente, está oculta tras varias capas y capas y capas de lo que en el Tantra se llama impurezas, malas impurezas, que cubren a la chispa de luminosidad que es el espíritu. Entonces, lo que el Samkhya nos propone realmente es que tenemos que lograr diferenciar entre lo que es la materia y lo que es el espíritu. Y desde un principio el Samkhya nos está diciendo, mira que la mente es parte de la materia, mira que los sentidos son parte de la materia, los objetos de los sentidos son parte de la materia, los elementos con los cuales está compuesto tu cuerpo es parte de la materia. Lo único que no es parte de la materia es Purusha. Entonces, para que tú puedas identificarte con Purusha, tienes que hacer un esfuerzo para desidentificarte de todo lo que significa la materia, Prakriti. Y una frase importante del Samkhya es Anyoham. Así como el Vedanta era Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, en el Samkhya la frase célebre, podríamos decir, o una frase muy importante, es Anyoham, que significa yo soy diferente. Yo soy diferente de toda esta materia. Yo soy diferente que este cuerpo, yo soy diferente que esta mente, yo soy distinto que estos sentidos, yo soy otra cosa. Yo soy Purusha, yo soy un espíritu. Esa es la realización que debemos tener desde el punto de vista del Samkhya. Y al igual que el Vedanta y al igual que el budismo, lo que nos dice el Samkhya es que nosotros sufrimos por esa falta de reconocimiento de nuestra verdadera identidad y nuestra identificación con los elementos que componen el mundo material. Entonces, básicamente, lo que genera nuestro sufrimiento es que siempre estamos buscando placeres corporales y mundanos, porque estamos identificados con nuestra personalidad material. Por lógica, buscamos placeres que satisfagan a esa identidad material. Pero como esa no es nuestra verdadera identidad, nunca estamos realmente satisfechos y siempre estamos sufriendo de una insatisfacción crónica. El ser humano sufre de una insatisfacción crónica porque busca placer y busca felicidad en lo mundano, en lo transitorio, en lo corporal. Pero como su identidad, como nuestra identidad es realmente espiritual, nunca vamos a estar realmente satisfechos.
con esos placeres. Entonces tenemos que empezar a buscar el placer espiritual. Y el placer espiritual lo vamos a poder obtener cuando nos conectemos con nuestra identidad espiritual. Es realmente simple la propuesta, pero el lograrlo no es tan fácil. Y para eso es que Patanjali, basándose en la teoría del Samkhya, nos propone 8 pasos progresivos, sistemáticos, para poder lograr tener esa realización, para poder lograr obtener la dicha espiritual, el placer que realmente satisfaga a quien yo realmente soy, que es un espíritu. Y ese espíritu va a estar satisfecho y contento cuando pueda residir en su propia esencia de espíritu, cuando pueda liberarse de su identificación con la materia. Entonces, cuando entendemos que somos Purusha, que somos espíritu, y que somos distintos de Prakriti, Anyoham, yo soy diferente, nos liberamos de Prakriti y por lo tanto nos liberamos del sufrimiento. Eso es lo que nos propone la doctrina del Samkhya. Y esta idea de liberación es muy similar a la del Vedanta cuando habla de moksha. Cuando el Vedanta nos habla de liberarnos del sufrimiento, utiliza la palabra moksha. Pero en el Samkhya se utiliza la palabra kaivalya, porque kaivalya significa literalmente separación, ser distinto, separar la materia el espíritu de la materia, kaivalya, distinto, distinción, discriminación entre el espíritu y la materia. Entonces, en esta teoría del Samkhya, la implicación más importante es que Purusha tiene que estar separado de Prakriti, pero no lo está en este momento. Y lo que nos propone el Samkhya es que trabajemos en eso, en entender y realizar la separación que existe entre Purusha y Prakriti. Y utilizar, y esta es una parte importante, utilizar todo lo que existe en el mundo material, todo lo que existe en Prakriti, para lograr la liberación de Prakriti. Y esto es curioso, pero muchas teorías sostienen que la única razón por la que existe Prakriti es para que Purusha pueda liberarse de Prakriti. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué existe Prakriti si realmente Purusha quiere liberarse de Prakriti? Y es que no hay un momento en que Prakriti haya existido o deje de existir. Existe eternamente, igual que Purusha. Pero existe con el propósito de que en alguna vida, en alguna encarnación, Purusha pueda darse cuenta y utilizar este mundo manifiesto para lograr su liberación. Ese es un propósito muy elevado, pero en alguna encarnación, Purusha está destinado a lograr ese propósito. Pueden ser millones, miles de encarnaciones, y ya venimos teniendo muchísimas, pero puede ser que en alguna, pronto, en alguna vida pronta, podamos generar esa realización utilizando a Prakriti, no ignorando a Prakriti, utilizando lo que hay en el mundo material para poder en algún momento liberarme de ese mundo material. ¿Bien? Entonces, el Samkhya y el Yoga se proponen como un único sistema. Si ustedes pueden, en algún momento, busquen el capítulo 13 del Bhagavad Gita y se van a encontrar con que en ese capítulo 13 del Bhagavad Gita se repite una y otra vez que el yoga y el Samkhya son un sistema en sí mismos, que no son distintos, y que el ser inteligente entiende
que el yoga y el samkhya son uno, que el samkhya es la parte teórica y el yoga es la práctica que permite la percepción directa de esa teoría, de esa doctrina filosófica. Y esto es lógico realmente, ya que la meditación, cuando uno logra entrar realmente en el estado meditativo y contemplativo, uno logra, según lo que nos dice Patanjali, uno logra realmente tener la percepción directa del principio divino, que es Purusha. Ese es el propósito de la meditación. Y fíjense que la meditación es el penúltimo paso que propone Patanjali. Previo a la meditación hay varios pasos más por los cuales tenemos que pasar para realmente entrar en un estado meditativo y realmente poder tener la percepción divina de mi verdadera identidad. Y esos son los pasos que vamos a empezar a discutir desde la próxima clase. Y vamos a empezar a cerrar este capítulo del Samkhya, pero luego lo vamos a seguir discutiendo en las siguientes clases porque nos vamos a basar en la doctrina del Samkhya cuando empecemos a hablar de Patanjali, de los sutras de Patanjali y del camino del yoga en sí mismo, como Patanjali lo propone. Entonces vamos a cerrar este capítulo del Samkhya diciendo que las diferencias sutiles que puedan haber entre el Vedanta y el Samkhya no son realmente importantes. Podemos relacionar el yoga tanto con el Samkhya como con el Vedanta, porque como habrán visto y podemos llegar a esa conclusión de la clase anterior y de esta clase, tanto la propuesta del Vedanta de lograr la unidad con Brahman y de ahí la definición de yoga como unión, tanto la propuesta del Vedanta, de la doctrina del Vedanta, puede realizarse a través del yoga. Y tanto la propuesta del Samkhya de lograr la discriminación y la separación de Purusha y Prakriti se puede lograr también a través del camino y de las prácticas del yoga. Entonces, no hay ninguna clase de contraposición entre estas doctrinas filosóficas. Ambas pueden realizarse a través del yoga. Lo que sí es bueno que sepan es que en el yoga clásico de Patanjali, la relación intrínseca es con el Samkhya. Y de ahora en adelante, cuando veamos a Patanjali y los pasos que propone Patanjali desde el yoga, porque el yoga, el camino del yoga, es el camino de los Yoga Sutras. El tratado, la tesis fundamental del yoga son los Yoga Sutras de Patanjali. La tesis fundamental del Vedanta son los Vedanta Sutras, el Bhagavad Gita y los Upanishads. La tesis fundamental del Samkhya es el Samkhya Karika. Entonces, cuando hablemos del yoga, vamos a hablar desde los Yoga Sutras de Patanjali. Y vamos a citar siempre a Patanjali. Y Patanjali se basa en la teoría del Samkhya, no del Vedanta. ¿Sí? Eso sí es importante que lo sepan. A pesar de que el Vedanta se relaciona con el yoga y se relacionan perfectamente bien y tiene muchísimo sentido también, en el yoga clásico de Patanjali nos relacionaremos desde el punto de vista del Samkhya. Y ustedes se van a dar cuenta cuando lo empecemos a ver, ¿por qué? Porque el yoga desde el punto de vista del Samkhya habla desde la separación de Purusha y Prakriti y que Purusha pueda residir en su verdadera identidad. Eso es Kaivalya, eso es lo que propone Patanjali en sus Yoga Sutras, lograr que Purusha
resida en su verdadera esencia, en su propia esencia de luminosidad, sin fundirse o unirse a nada.